Son las 3 de la madrugada y estás despierta. Otra vez, el corazón te late fuerte sin ninguna razón médica. Y ahí está de nuevo, ese peso que se desborda sin hacer ruido, sin gritar, sin pedir permiso. Te quedas inmóvil mirando un punto fijo que no existe, mientras por dentro 1000 voces hablan al mismo tiempo. Te preguntas sin encontrar respuesta. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué esta inquietud? ¿Por qué esta falta de aire? ¿Por qué, si todo parece estar en orden, algo tan profundo dentro de mí se siente roto? Y entonces comienzas a buscar. Buscas a Dios en las explicaciones lógicas, en los planes perfectamente trazados, en todo aquello que tu mente puede alcanzar y controlar. Pero Él no habita ahí. No se esconde entre certezas ni se revela en el ruido constante. Dios se manifiesta en el silencio, en ese espacio vacío que tanto te incomoda habitar, porque es precisamente ahí, cuando todo se calla, donde tu alma finalmente puede hablarte sin interferencias. Jung comprendió algo fundamental sobre la condición humana. Entendió que existe una batalla silenciosa librándose en nuestro interior, una tensión constante entre lo que creemos que debemos ser y lo que genuinamente somos en nuestra esencia, entre el yo debo que nos impone el mundo y el yo siento que susurra desde el alma, entre la mente que exige certezas absolutas y el espíritu que nos invita a confiar sin mapas. Y es en ese campo de batalla invisible donde nace la ansiedad. La ansiedad no llegó para castigarte, no es evidencia de tu debilidad ni señal de tu fracaso. Es simplemente el alma tocando insistentemente a la puerta de tu conciencia, pidiéndote que sueltes esa necesidad obsesiva de controlarlo todo, rogándote que te entregues a algo infinitamente más grande que tú, invitándote a confiar aunque no entiendas el camino. Pero confiar en Dios no significa cruzarte de brazos y esperar pasivamente. Significa actuar desde un lugar completamente diferente. Actuar desde la paz interior, no desde el miedo paralizante. Es caminar sabiendo que no puedes ver el horizonte completo, pero confiando en que cada paso que das está siendo sostenido. La mente humana, sin embargo, detesta profundamente esa incertidumbre. Quiere garantías escritas antes de moverse. Necesita explicaciones racionales para cada situación. Exige controlar cada resultado posible antes de que suceda. Y cuando no las obtiene, cuando lo incierto prevalece, se aterra. Entonces la ansiedad crece como una sombra alargándose, porque el ego teme perder ese control ilusorio que cree poseer. Jung lo entendía perfectamente cuando escribió sobre esto. Decía que cuando el ego se desconecta del alma, cuando la personalidad se separa de la esencia profunda, el ser humano cae inevitablemente en el caos interior, porque el alma sabe naturalmente cómo fluir con la vida, pero el ego solo conoce una forma de existir. Quizás hoy estás viviendo precisamente ese caos del que Jung hablaba. Te levantas cada mañana con el corazón acelerado, sin razón médica. Revisas obsesivamente tus pensamientos como quien busca evidencia de un crimen. Sientes que algo terrible podría suceder en cualquier momento. Intentas distraerte con trabajo excesivo, con ruido constante. Intentas hablar menos para no revelar tu fragilidad. Pero el vacío persiste debajo de todo eso. Y es que la ansiedad no se apaga con distracciones temporales, se disuelve únicamente con presencia genuina. No desaparece cuando finalmente logras controlar todo. Desaparece cuando te rindes ante el flujo natural de la vida, cuando pronuncias desde lo profundo: Dios, ya no puedo más con mis propias fuerzas. Confío en las tuyas. Ese momento que tanto temes, esa rendición, no es debilidad como tu mente te hace creer. Es el punto exacto donde comienza tu verdadera sanación. Jung también afirmaba que la vida no vivida es una enfermedad del alma. ¿Y acaso no es eso exactamente lo que experimentamos cuando dejamos que el miedo tome todas nuestras decisiones, cuando reprimimos los deseos del alma en nombre de la seguridad aparente, cuando elegimos la jaula conocida sobre el vuelo incierto? La ansiedad no es más que el reflejo doloroso de esa vida auténtica que está pidiendo permiso para ser vivida plenamente. Es el alma suplicando volver a casa, a su esencia verdadera, pero para poder escucharla con claridad, primero necesitas silenciar la mente. Piensa detenidamente en esto que voy a decirte. La inmensa mayoría de las cosas que te preocupan nunca suceden. Pasas horas enteras imaginando escenarios catastróficos que jamás se materializan. Ensayas conversaciones difíciles que nunca tendrás, alimentas miedos que nunca se vuelven realidad tangible, y sin embargo,
Tu cuerpo reacciona como si el peligro fuera inmediato y real. Tu respiración se vuelve superficial y acelerada. Tus músculos se tensan preparándose para huir o luchar. Tu corazón late como si estuvieras enfrentando una amenaza mortal. Estás peleando batallas completamente invisibles en nombre de un futuro que existe únicamente en tu imaginación ansiosa. Jung tenía un nombre para esto: la ilusión del control. El intento desesperado de dominar lo fundamentalmente incierto mediante el pensamiento obsesivo y la planificación excesiva. Pero lo incierto de la vida no se domina, se abraza, se acepta como parte inseparable de la experiencia humana. Cuando confías genuinamente en Dios, algo cambia en ti. No es que el miedo desaparezca mágicamente de tu vida, es que dejas de alimentarlo con tu atención constante. Dejas de intentar entender racionalmente cada paso del camino y comienzas simplemente a sentir cada paso con presencia. Empiezas a vivir desde el corazón abierto, no desde el cálculo mental. Es como aprender a nadar por primera vez. Al principio te hundes, te agitas desesperadamente. Intentas controlar el agua con movimientos bruscos. Pero cuando finalmente sueltas, cuando permites que tu cuerpo flote, descubres algo maravilloso. El agua siempre te sostuvo. Solo necesitabas dejar de pelear contra ella. Así funciona exactamente la fe en lo divino. No se trata de entender intelectualmente cómo funciona cada cosa, sino de confiar profundamente en que hay un propósito detrás de todo, incluso detrás de aquello que no logras comprender. La ansiedad es simplemente la resistencia interna a esa entrega necesaria. Es la mente repitiendo: yo debo controlar todo para estar a salvo. Pero la fe responde con firmeza: no necesito entender porque sé que estoy sostenida. Jung entendía esto desde la psicología profunda que desarrolló. Hablaba del inconsciente colectivo como esa dimensión que nos conecta con algo infinitamente más grande que nuestro yo individual, con el alma del mundo, con lo divino, con el misterio sagrado. Cuando confías en Dios, cuando te entregas a esa fuerza invisible, te alineas naturalmente con ese poder que mueve el universo entero y desde ahí la vida comienza a fluir de una manera completamente diferente. Piensa cuidadosamente en los momentos de tu vida en los que creíste con absoluta certeza que todo se derrumbaba. Recuerda cómo, tiempo después, con perspectiva ganada, te diste cuenta de que aquello que tanto temías fue precisamente lo que te llevó a un nuevo nivel de comprensión. Eso que Jung llamó sincronicidad, la forma misteriosa en que el universo, en que Dios, te guía incluso a través del caos más absoluto. Jung la definió como la coincidencia significativa entre un acontecimiento interior y uno exterior, sin conexión causal aparente entre ellos. En palabras más simples, nada es realmente casualidad. Todo tiene un sentido profundo, aunque aún no logres verlo, pero la mente impaciente no tolera esperar a descubrirlo. Quiere respuestas inmediatas, explicaciones instantáneas, y cuando no las consigue, cuando el misterio prevalece, inventa historias catastróficas que la terminan destruyendo. Ahí es precisamente cuando la ansiedad encuentra su alimento perfecto. Por eso, para sanar verdaderamente necesitas recordar algo esencial: que la confianza genuina no nace del entendimiento mental, sino del sentir profundo del alma. Y el alma no siente a Dios en las explicaciones racionales, lo siente en la quietud, en el silencio habitado. Hay algo profundamente sagrado en aprender a quedarte quieta cuando absolutamente todo dentro de ti grita: haz algo ya. Ese instante preciso en que respiras conscientemente y eliges no reaccionar desde el miedo automático, sino responder desde la fe cultivada, es un acto de valentía invisible para los demás, pero profundamente poderoso en el reino del Espíritu. Es exactamente en ese espacio donde Dios puede actuar, donde tu alma finalmente se alinea con la sabiduría divina, que no necesita lógica porque sabe que todo está perfectamente orquestado. La ansiedad te susurra insistentemente: haz más, esfuérzate más, controla más. La fe te responde con calma: confía más, suelta más, descansa más. Y entre esas dos voces contradictorias se define completamente tu vida espiritual. Jung hablaba del self, del sí mismo con mayúscula, como el centro de la totalidad psíquica del ser humano, el punto donde el ego y el alma finalmente se encuentran en armonía. Cuando vives únicamente desde el ego, desde la personalidad superficial, absolutamente todo parece urgente, amenazante y crucial.
Pero cuando aprendes a escuchar al alma profunda, descubres que nada es tan grave como la mente lo pinta, porque hay algo permanente dentro de ti, esa chispa divina que siempre permanece en calma absoluta. Y ahí exactamente es donde habita Dios, no en algún cielo lejano e inalcanzable, ni en promesas futuras que nunca llegan, sino aquí, en tu respiración de este instante, en el momento presente, que es lo único real, en ese segundo, donde dejas de correr hacia ningún lado y simplemente existes, simplemente eres. Cuando dices, desde lo profundo confío, el universo entero comienza a ordenarse, no porque la realidad externa cambie mágicamente, sino porque tú cambias radicalmente la manera de mirarla, y esa transformación interna es la única verdadera. Jung decía algo que me impactó la primera vez que lo leí, que la mayor parte de las neurosis humanas provienen directamente de no escuchar al alma. Y tú llevas demasiado tiempo sin escucharla de verdad. Has escuchado religiosamente al miedo que te paraliza. Has obedecido al deber que te impusieron desde afuera. Has seguido las voces de más por encima de la tuya, pero no has escuchado a tu propio espíritu. Por eso sientes que te falta algo fundamental, aunque externamente lo tengas todo. Porque lo que realmente falta no está fuera, en el mundo está dentro, en ese lugar que has abandonado. Y Dios te está llamando precisamente ahí, no con palabras audibles que puedas grabar, sino con ese vacío que sientes cuando intentas controlarlo todo. Ese vacío que tanto te asusta y evitas, no vino para destruirte como crees, vino para abrirte una puerta hacia algo más profundo. Recuerdo a una mujer que llegó a mi consulta hace años, profesionalmente exitosa, admirada por muchos, con una familia que la amaba sinceramente, pero llegó temblando, con los ojos apagados. Doctor, me dijo, tengo todo lo que soñé tener. Entonces, ¿por qué siento que me estoy apagando por dentro? ¿Por qué, si todo está bien, algo en mí grita que no lo está? Pasamos meses explorando juntos esa pregunta y descubrimos algo revelador. Aunque doloroso, había construido una vida perfecta según los estándares externos, pero nunca le preguntó a su alma qué necesitaba ella. Vivió tanto tiempo en automático, cumpliendo expectativas, que perdió completamente la conexión con su voz interior. Y su cuerpo, su psique entera, se estaban revelando. La ansiedad era su alma gritando, detente. Esto no es vida real. Si hoy te sientes profundamente agotada, si tus pensamientos parecen un peso imposible de soltar, recuerda algo absolutamente esencial. No estás sola en este camino, aunque lo sientas así. Quien confía genuinamente en lo divino, nunca lo está. La fe no elimina mágicamente los desafíos de la vida, pero te regala una fortaleza interna que el miedo jamás podrá darte, por más que lo intentes. Te da la certeza profunda de que hay un propósito más grande detrás de absolutamente todo lo que vives, incluso detrás del dolor que no logras comprender. Esa sabiduría no se adquiere leyendo libros espirituales, se revela únicamente cuando tocas fondo, y aún así, en ese fondo oscuro decides creer. Cada vez que eliges confiar a pesar del miedo, tu espíritu se ensancha, se expande, crece. Cada vez que sueltas el control, tu mente finalmente respira. Y cada vez que agradeces, incluso sin entender, estás construyendo un futuro genuinamente lleno de calma. Porque la ansiedad marchita todo lo que toca, pero la fe hace brotar vida incluso en el desierto. Si te preguntas cómo confiar cuando el miedo es tan real, la respuesta es más simple de lo que imaginas. Confía de todas formas, confía igual. La fe auténtica no espera a que el miedo desaparezca primero. Florece precisamente cuando avanzas con el miedo de la mano. No necesitas tenerlo todo resuelto perfectamente. Solo necesitas abrir el corazón y permitirte creer, porque Dios no busca tu perfección inalcanzable. Busca tu apertura, tu disposición, tu sí genuino. Y mientras lees o escuchas estas palabras en este momento, hay algo profundo dentro de ti que ya lo entiende. Esa parte tuya que ha sentido a Dios en momentos de silencio, en pequeños milagros que no puedes explicar racionalmente, en coincidencias que te dejaron sin aliento. Esa parte que te susurra que no todo está perdido, que algo dentro de ti sigue creyendo a pesar de todo. Esa es tu alma hablándote. Esa es la parte que Jung decía que nunca se apaga, porque está conectada con lo eterno. Así que por ahora deja que tus pensamientos se aquieten. Respira profundo, cierra los ojos si puedes. No intentes entender nada con la mente.
solo siente con el corazón abierto. Tal vez este sea el primer instante en mucho tiempo en el que realmente estás aquí, presente, y en ese aquí, sin pasado que te persiga ni futuro que te aterre, sin culpa que te aplaste ni ansiedad que te paralice, comienza el verdadero milagro de la confianza. Porque cuando dejas de buscar a Dios en el control obsesivo, lo encuentras esperándote en la rendición. Y cuando confías en Él desde lo profundo, incluso tu ansiedad se convierte en oración. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si estás viendo o escuchando esto ahora, escribe en los comentarios "Confío en el plan de Dios". Hazlo en este momento, no como una frase vacía, sino como una declaración genuina de fe. Comenta también desde qué país me estás escuchando, porque quiero que veas algo profundamente poderoso. Cientos, quizás miles de personas en diferentes partes del mundo, repitiendo exactamente las mismas palabras al mismo tiempo, unidas por la misma búsqueda sincera de paz. Esto no es solo un video más que consumes, es un acto de sincronía colectiva. Jung diría que eso no es casualidad simple, es el inconsciente del alma humana, recordando que nunca estamos realmente solos. Así que escríbelo ahora, confío en el plan de Dios. Y mientras lo haces, siente cómo algo dentro de ti se calma, como si el simple acto de afirmarlo abriera una pequeña grieta de luz en medio del ruido constante. Confiar no es fácil, lo sé perfectamente. Nos enseñaron desde pequeños a luchar, no a soltar, a demostrar fuerza siempre, no a rendirnos jamás, a planificar obsesivamente cada paso, no a fluir con la vida. Pero llega un momento inevitable en la vida en que el alma se cansa profundamente de resistir. Y entonces una voz suave te susurra, déjalo ir, y al principio duele como nada que hayas sentido. Duele soltar ese control que creías tan necesario. Duele aceptar que no puedes prever cada resultado. Duele entender que incluso el dolor tiene su propósito divino. Pero poco a poco, cuando el alma finalmente comprende, aparece una paz que no depende de circunstancias externas. Jung decía que la rendición no es derrota, sino transformación, alquimia del espíritu, y tenía toda la razón del mundo. Rendirse ante la vida, ante Dios, no es rendirse ante la desesperanza oscura, es rendirse ante el amor que todo lo sostiene. Es reconocer finalmente que ya no necesitas empujar el río, porque el río siempre ha sabido exactamente a dónde va. Y cuando permites que la corriente te lleve con confianza, descubres algo liberador, que el agua nunca quiso ahogarte como temías, solo quería enseñarte a flotar, a dejarte sostener. La ansiedad nace cuando intentas controlar lo que únicamente Dios puede sostener. Te esfuerzas por anticipar cada problema, por prevenir cada dolor posible, por entender cada misterio, y terminas completamente desgastada en una guerra agotadora contra lo invisible. Pero cuando finalmente confías, todo cambia. Lo que antes era casi incomprensible se vuelve camino. Lo que antes era miedo paralizante se convierte en fe. Lo que antes dolía insoportablemente se vuelve comprensión. Jung llamaba a eso el proceso de individuación, el momento sagrado en que el ser humano deja de buscar la perfección imposible y empieza a integrarse con su totalidad, con su luz y su sombra, con su fuerza y su fragilidad. Y en ese proceso profundo, confiar en Dios es esencial, porque solo la fe puede unir lo que la mente separó. Recuerda vívidamente ese día en tu vida en el que todo parecía derrumbarse sin control. Tal vez perdiste algo que creías fundamental, una relación que valorabas, un trabajo que necesitabas, un sueño que alimentabas. En ese instante sentiste que el mundo se desmoronaba. Pero mírate ahora, en este preciso momento. Estás aquí, respirando, aprendiendo, escuchando. Aquello que creíste que te rompía para siempre, en realidad estaba despertando algo más profundo, porque el alma no evoluciona en la comodidad, evoluciona únicamente en el fuego transformador. Y Jung lo sabía perfectamente. No hay despertar genuino de la conciencia sin dolor. Pero ese dolor, si lo miras con ojos de fe, se convierte en maestro, en guía, en portal. La ansiedad es el intento del alma por enseñarte finalmente a confiar en algo más grande. Cada vez que la sientes visitarte, no la rechaces como enemiga. Obsérvala con curiosidad compasiva. Pregúntale qué mensaje trae para ti. Tal vez te está mostrando una parte de ti que todavía intenta controlar lo incontrolable, una herida antigua que aún no confía en el amor de Dios,
un miedo que nació cuando te sentiste abandonada. No la juzgues duramente, abrázala, porque cada emoción que abrazas con amor genuino se transforma inevitablemente en luz. Jung solía contar una historia sobre un sueño revelador. Un paciente soñaba que estaba atrapado en una tormenta en el mar. Luchaba desesperadamente por mantener el control del timón. Cuanto más se esforzaba con todas sus fuerzas, más se hundía el barco inexorablemente, hasta que en un momento de agotamiento total, soltó completamente el timón y se dejó llevar. Y entonces, milagrosamente, la tormenta se calmó. Al despertar, el hombre comprendió algo profundo, que su ansiedad provenía de su necesidad obsesiva de controlar la vida en lugar de confiar en su flujo natural. Eso mismo te está pasando a ti ahora. Has estado sosteniendo el timón con tanta fuerza, tratando de dirigir absolutamente todo, que olvidaste que hay una corriente más sabia que tú. Dios no te pide que entiendas cada ola que viene, solo te pide que confíes en que ninguna te hundirá. ¿Sabes por qué cuesta tanto confiar genuinamente? Porque la mente no tolera lo fundamentalmente incierto. Quiere garantías escritas, contratos firmados. Quiere saber con certeza que si sueltas algo, mejor llegará. Pero la fe no funciona así de predecible. La fe no promete resultados específicos, promete propósito, promete sentido, promete presencia. No te asegura un camino sin tormentas, te promete una brújula interior que nunca falla. Y esa brújula sagrada es tu alma conectada con Dios. Jung decía que la conexión con lo divino es un proceso simultáneamente psicológico y espiritual. No basta simplemente con rezar palabras. Hay que integrar la experiencia divina dentro del ser completo. En otras palabras más simples, no se trata solo de decir confío con la boca, sino de sentirlo en el cuerpo, en la respiración, en cada decisión. Cuando te levantas por la mañana y decides conscientemente no dejarte dominar por el miedo, cuando eliges ver la belleza incluso en medio de la incertidumbre, cuando agradeces por lo que aún no logras entender, eso precisamente es confiar de verdad. Y poco a poco esa confianza cultivada empieza a cambiarlo todo. La mente, que antes era un campo de batalla constante, se convierte gradualmente en un jardín floreciente. Los pensamientos ya no gritan desesperados, susurran con suavidad. La ansiedad que antes te paralizaba completamente, ahora se vuelve una maestra silenciosa, pero sabia. Te enseña paciencia cuando quieres resultados inmediatos. Te enseña humildad cuando el ego quiere controlar. Te enseña fe cuando la lógica no alcanza. Jung decía que cuando la mente consciente y el inconsciente finalmente se reconcilian en armonía, el alma encuentra su centro verdadero, y ese centro sagrado es donde habita Dios, no afuera, en algún lugar lejano, sino dentro, en lo más profundo de ti. Ahí donde sientes calma sin razón explicable, esperanza sin prueba visible, amor sin condición alguna. Esa calma profunda no es ausencia de problemas, es la certeza de que estás acompañada en medio de ellos. Y quizá hoy necesites recordar esto con claridad. No estás perdiendo el control como temes, estás siendo guiada hacia donde necesitas ir, no estás cayendo en el vacío, estás siendo sostenida por manos invisibles, no estás retrocediendo en tu camino, estás siendo redirigida hacia tu verdadero destino. Todo lo que duele ahora mismo en tu vida está cumpliendo un propósito que entenderás después. La ansiedad te susurra, no estás a salvo, pero Dios te susurra con más fuerza, siempre lo has estado. Cuando finalmente sueltas, algo mágico sucede. Las cosas que antes perseguías desesperadamente empiezan a acercarse solas, sin esfuerzo. La gente correcta llega en el momento perfecto. Las oportunidades se abren sin forzar puertas. Las puertas que empujabas se desbloquean naturalmente, no porque hayas hecho menos de lo necesario, sino porque has dejado de resistirte al flujo de la vida. La vida no castiga como creemos a veces, enseña, moldea, transforma. Y cuando finalmente aprendes la lección, el sufrimiento se disuelve como niebla al sol. Confía profundamente en esto. Cada situación que enfrentas ahora está perfectamente diseñada para expandir tu conciencia. Nada sobra, nada llega tarde, nada se equivoca. Lo que hoy parece un obstáculo insuperable, mañana será una bendición disfrazada. Lo que hoy te duele hasta el alma, mañana te librará de cadenas antiguas. Lo que hoy no entiendes en absoluto, mañana te hará infinitamente más sabia. Pero para llegar a ese mañana transformador, tienes que dejar de luchar contra la vida hoy
y empezar a colaborar conscientemente con ella. Jung hablaba del proceso alquímico del alma, esa transformación misteriosa donde el plomo del sufrimiento se convierte en el oro puro de la sabiduría. Y esa alquimia sagrada solo sucede cuando el fuego arde. La ansiedad es ese fuego necesario. Pero tú decides soberanamente si te consume o si te purifica transformándote. Cuando confías en Dios, el fuego no destruye, ilumina, refina, revela. Piensa en la semilla enterrada en la tierra. Antes de florecer debe romperse completamente. Su cáscara protectora se quiebra bajo tierra, en la oscuridad total, sin ver el sol. Si la semilla pudiera pensar y sentir, sentiría miedo, ansiedad, desesperación absoluta. Pero ese proceso doloroso es absolutamente necesario, porque solo al romperse puede surgir la vida nueva. Así eres exactamente tú en este momento. Cada vez que algo se rompe dentro de ti, no estás muriendo como temes. Estás germinando, estás renaciendo. Así que la próxima vez que sientas ansiedad visitarte, no te castigues por sentirla. Respira profundo y repite en silencio: confío en el plan de Dios para mi vida. Hazlo como un mantra sagrado, como un recordatorio constante de que no estás sola, de que hay algo infinitamente más grande moviendo los hilos invisibles de tu historia. Y cada vez que lo pronuncies con sinceridad, sentirás cómo la tormenta interna se calma un poco más. Jung creía firmemente que el ser humano no podía estar completo sin una conexión con lo divino, que cuando olvidamos a Dios nos fragmentamos internamente y que cuando lo recordamos volvemos a la unidad original. Confiar no es un acto meramente religioso, es un acto profundamente psicológico, espiritual y humano. Es reconocer con humildad que hay límites claros a lo que puedes controlar con tu voluntad, pero ningún límite al amor que te sostiene. Si estás aquí escuchando o leyendo estas palabras ahora, no es casualidad simple ni accidente. La sincronicidad te trajo exactamente aquí. Tal vez necesitabas escuchar esto justo hoy, justo en este momento de tu vida. Tal vez tu alma estaba cansada de luchar y esto es su manera de decirte: suelta ya, ya no necesitas cargar tanto peso sola. Y si lloras mientras lees, está bien. Deja que las lágrimas limpien la ansiedad acumulada, que el alma ya no quiere ni puede sostener más. Porque a veces confiar en Dios no se trata de entender racionalmente el camino, sino de sentir profundamente que estás siendo guiada, incluso cuando no ves absolutamente ninguna luz. Y si te atreves a hacerlo, si te atreves a soltar, descubrirás algo hermoso y liberador. A veces, cuando más perdida te sientes en la vida misma empieza a hablarte en susurros, apenas audibles, no con palabras que puedas grabar o escribir, sino con señales que solo un corazón atento puede captar. Una canción que aparece justo cuando piensas en alguien específico. Un número que se repite constantemente en todos lados. Un mensaje que llega en el momento exacto, justo cuando estabas a punto de rendirte completamente. Jung lo llamó sincronicidad, la coincidencia profundamente significativa entre lo que sucede en tu mundo interior y lo que se manifiesta en el mundo exterior, entre lo que sientes en el alma y lo que el universo te devuelve como respuesta. Pero más allá de la psicología analítica, Jung intuía algo sagrado operando en todo eso. Entendía que esas aparentes casualidades eran en realidad el lenguaje de Dios disfrazado de azar. Cuando aprendes finalmente a confiar, comienzas a notarlo absolutamente todo, porque el alma tranquila se vuelve profundamente perceptiva. Empieza a sentir que nada ocurre por simple accidente, que cada persona que llega a tu vida tiene una misión, que cada pérdida trae consigo una enseñanza oculta, que cada retraso frustrante es en realidad una protección. La ansiedad, en cambio, te vuelve completamente ciega, te hace vivir atrapada en el ruido mental constante, correr en círculos sin llegar a ningún lado, dudar de absolutamente todo y de todos. Por eso, el primer milagro de confiar en Dios no es que cambie mágicamente tu realidad externa, es que cambia radicalmente tu manera de mirarla. Jung decía que el inconsciente funciona como un espejo del alma divina, y cuando estás en armonía profunda con él, ese espejo empieza a reflejarte señales precisas. Pero si tu mente está constantemente agitada, si vives en el caos del pensamiento obsesivo, no puedes ver nada con claridad. Es como intentar mirar tu reflejo en el agua mientras lanzas piedras sin parar. La superficie se distorsiona completamente y lo divino se vuelve invisible para ti. Por eso, cuando la ansiedad te domina, no es que Dios haya dejado de hablarte,
Es que tú dejaste de tener la quietud necesaria para escuchar. ¿Te ha pasado alguna vez esto? Algo profundo dentro de ti te dice claramente, espera, pero tu mente impaciente insiste, actúa ya. Y cuando fuerzas las cosas apresuradamente, algo inevitablemente sale mal. Pero cuando sigues esa voz interna suave, todo encaja sin esfuerzo, todo fluye naturalmente. Esa voz no es intuición vacía ni imaginación, es guía divina operando a través de ti. Jung creía firmemente que el alma humana está conectada con un orden más grande, un entramado invisible que sostiene toda la realidad, y cuanto más confías en ese orden, más sincronizada te vuelves con él. No necesitas ser mística, ni entenderlo todo intelectualmente. Solo necesitas estar genuinamente presente, porque las señales divinas no siempre son grandiosas. Muchas veces son pequeñas luces en lo cotidiano, una conversación casual que te da la respuesta exacta, una frase en un libro que abriste al azar, un gesto sutil de alguien que te recuerda tu valor. Dios habla constantemente en lo simple, pero nuestra mente, hambrienta de control, busca siempre lo extraordinario, lo espectacular, y así pasa por alto completamente lo esencial. Cuando empiezas finalmente a soltar la ansiedad, la sincronicidad se vuelve parte natural de tu vida. Dejas de desconfiar del tiempo y sus ritmos. Comienzas a fluir armoniosamente con él. Ya no te preguntas por qué me ocurre esto a mí, sino para qué me está enseñando esto. Ese pequeño cambio de perspectiva transforma absolutamente todo, porque pasar de la queja a la comprensión es moverse del miedo paralizante a la fe activa, del caos mental a la conexión interior. Ese es el verdadero salto espiritual del que Jung hablaba, volver al centro, a lo divino que vive dentro de ti. Cuando te apartas de esa guía interior, cuando dejas de escuchar esa voz suave, surge inevitablemente la confusión. La ansiedad no es más que una señal clara de que te has alejado de tu eje verdadero. Por eso, cuando sientas que te pierdes en el camino, no busques más respuestas afuera en el mundo. Busca silencio, busca quietud interior, porque solo en el silencio habitado la dirección vuelve a aparecer con claridad. Quizás recuerdes un tiempo en tu vida donde todo parecía fluir con facilidad, donde las personas correctas llegaban en el momento justo, donde las cosas se daban sin tener que forzarlas. Eso no era casualidad, como podrías pensar. Era alineación perfecta con el ritmo del universo. Era Dios guiándote a través de hilos invisibles. Pero cuando la ansiedad toma el control de tu vida, desconfiamos completamente de esa guía divina y comenzamos a forzar todos los caminos. Queremos que las cosas sucedan ya, inmediatamente, exactamente en nuestros términos y condiciones. Y al hacerlo, rompemos el ritmo natural del universo. La vida tiene su propia música sagrada. Cada cosa sucede en el compás exacto que el alma necesita para crecer y expandirse. Y cuando intentas adelantarte al tiempo, cuando quieres controlar el ritmo, la melodía se distorsiona, la armonía se rompe. Confiar en Dios es volver a bailar al ritmo correcto, aunque no conozcas la canción completa. Es moverte con la vida, no contra ella. Jung decía que el inconsciente se comunica mediante símbolos, sueños y coincidencias. Si estás verdaderamente atenta, lo notarás. La vida te habla en ese lenguaje simbólico todo el tiempo. Por ejemplo, cuando sueñas con agua, puede ser tu inconsciente mostrándote la necesidad de soltar el control emocional rígido. Cuando ves repetidamente una palabra o frase, puede ser una invitación a mirar un aspecto de ti que estás ignorando completamente. Cuando sientes una paz inexplicable justo antes de tomar una decisión importante, es tu alma diciéndote claramente, este es el camino, nada de eso es azar vacío. Todo es mensaje, todo tiene significado, pero necesitas serenarte internamente para entenderlo. La ansiedad traduce el lenguaje de Dios en ruido, la fe lo traduce en sabiduría clara. Piensa cuidadosamente en las veces que algo dentro de ti te dijo que no hicieras algo y no hiciste caso a esa voz y luego entendiste perfectamente por qué no debiste hacerlo. Eso no era miedo irracional, como pensaste. Era intuición divina, era guía del alma. La intuición es la voz de Dios hablándote directamente a través del alma, pero para escucharla con claridad debes limpiar el canal del miedo, porque el miedo distorsiona todo lo que toca. Exagera peligros, inventa amenazas. La fe, en cambio, afina, ordena, aclara. La vida es un espejo perfecto de tu estado interior. Si vives constantemente desde el miedo, todo a tu alrededor parece amenazante. Si vives desde la confianza genuina, todo te enseña.
Jung lo explicaba así de simple. Lo que resistes con fuerza persiste en tu vida. Aquello que aceptas con amor te transforma. Y aceptar no es resignarse pasivamente, es abrir el corazón a la posibilidad de que incluso lo que no entiendes ahora está sirviéndote de alguna manera profunda. A veces las señales divinas llegan disfrazadas de obstáculos. Un cierre inesperado, un rechazo doloroso, una demora frustrante. Pero con el tiempo y la perspectiva descubres que fue protección divina, que ese era el modo de Dios de redirigirte. Jung creía que el destino tiene una inteligencia propia que nos conduce hacia donde necesitamos ir, incluso cuando nos resistimos con todas nuestras fuerzas. Cada persona que te hiere tiene algo que enseñarte. Cada error que cometes te revela algo sobre ti. Cada pérdida que sufres te empuja hacia tu centro. Nada es castigo arbitrario del universo. Todo es guía amorosa disfrazada. Cuando entiendes esto profundamente, la ansiedad pierde gran parte de su poder, porque dejas de pelear constantemente con la vida. Ya no necesitas controlarlo absolutamente todo porque sabes que incluso lo impredecible tiene un propósito. Entonces la calma llega, no porque todo esté perfectamente bien afuera, sino porque tú estás en paz con el no saber. Jung decía que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma alquímicamente. Así que acepta conscientemente lo que estás viviendo. Acepta incluso tu ansiedad sin juzgarla. No la conviertas en tu enemiga personal. Obsérvala como un mensajero que trae información. Pregúntate con curiosidad, ¿qué parte de mí aún no confía? Porque esa pregunta es la puerta hacia la sanación. No necesitas eliminar completamente tu ansiedad. Necesitas transformarla gradualmente en fe. Y cuando haces eso con paciencia, algo increíble ocurre en tu interior. Comienzas a ver belleza incluso en lo que antes te dolía. Porque cuando miras con los ojos del alma, absolutamente todo tiene sentido profundo. Lo que parecía pérdida irreparable se vuelve liberación. Lo que parecía final definitivo se vuelve inicio prometedor. Lo que parecía soledad se vuelve encuentro contigo misma. Quizás en este preciso momento, sin que lo notes, ya estás siendo guiada hacia una nueva etapa. Esa relación que terminó dolorosamente, ese trabajo que cambió inesperadamente, esa espera que te desespera día a día. Nada de eso es casualidad vacía. Es la sincronicidad de la vida empujándote hacia un lugar donde tu fe pueda crecer. No estás retrocediendo, como temes. Estás siendo moldeada, refinada, preparada. Confía profundamente en esto. Lo que hoy duele intensamente, mañana será tu testimonio más poderoso. Y cuando mires atrás con perspectiva ganada, entenderás que no era caos sin sentido, era preparación divina perfecta. Jung creía que el alma humana tiene un instinto espiritual innato, un impulso natural hacia lo divino, igual que las plantas buscan instintivamente la luz. Por eso, cuando te alejas de Dios, algo dentro de ti se marchita lentamente y cuando vuelves a confiar genuinamente, floreces de formas que nunca imaginaste. Esa flor del alma no crece por controlar el sol, sino por rendirse completamente a su calor. Así también es exactamente tu vida. Floreces cuando dejas de forzar y comienzas simplemente a confiar. Empieza a notar conscientemente los milagros pequeños, esa persona que apareció justo cuando la necesitabas. Una palabra de aliento en el momento preciso. Esa oportunidad que llegó sin buscarla activamente. Esa sensación inexplicable de paz que te envuelve cuando sueltas algo que no puedes cambiar. Esas son las señales claras de que estás alineada con el plan divino, y cuanto más agradeces por ellas, más las ves multiplicándose. A veces Dios te quita algo, no para castigarte como crees, sino para liberarte de lo que te esclavizaba. A veces te hace esperar largamente, no para negarte lo que deseas, sino para fortalecerte en el proceso. A veces te cierra puertas firmemente porque sabe que si entraras ahí, perderías algo esencial de tu alma. Y aunque en el momento no lo entiendas, aunque duela profundamente, un día mirarás atrás y dirás con claridad, ahora lo veo, ahora comprendo. Todo tenía perfecto sentido. Eso es fe viva que respira. Mirar atrás y ver el propósito oculto, pero también mirar adelante sin ver nada aún y confiar exactamente igual. Jung decía que el alma no busca felicidad superficial, busca plenitud, busca totalidad. Y la plenitud no viene de tener todo bajo control, sino de aceptar que hay un orden invisible que te sostiene constantemente. Cuando confías en eso desde lo profundo, incluso la ansiedad se convierte en oración, porque en lugar de preguntarte angustiada, ¿qué va a pasar conmigo?, comienzas a decir con fe,
Dios, confío en lo que estás haciendo. Y así, poco a poco, sin que lo notes, tu alma comienza a sanar genuinamente. Las señales se vuelven cada vez más claras. La mente se serena gradualmente. El corazón vuelve a sentir plenamente. No porque todo esté finalmente resuelto, sino porque finalmente entiendes que nunca estuviste sola en este viaje. Recuerdo una paciente que llegó hace tiempo, sumida en una ansiedad paralizante. Había perdido su trabajo, su relación había terminado, se sentía completamente perdida en la vida. Nada tenía sentido para ella. Pasamos meses trabajando juntos y lentamente empezó a confiar. No porque las cosas mejoraran inmediatamente, sino porque aprendió a ver diferente. Un día me dijo algo que nunca olvidaré. Doctor, antes veía solo problemas. Ahora veo señales, veo una guía. Esa canción que escuché ayer tenía la respuesta exacta. Ese libro que abrí al azar me habló directamente. Esa conversación casual me mostró el camino. No es que el mundo haya cambiado, es que yo cambié mi forma de mirar y ahora veo a Dios en todas partes. Eso es exactamente lo que sucede cuando pasas del miedo a la fe, del control a la confianza, del ruido mental al silencio habitado. Hay un momento en la vida donde el alma finalmente se cansa, no de amar sinceramente, sino de resistir constantemente, no de vivir plenamente, sino de luchar contra lo inevitable. Es ese instante donde ya no puedes más con la ansiedad que no para, con los pensamientos que no se callan, con la carga agotadora de querer tenerlo todo bajo control. Y es ahí, precisamente ahí, donde Dios susurra suavemente, ríndete. Pero rendirse no significa perder la batalla, significa confiar en quien ya la ganó. Significa aceptar que tus fuerzas humanas no son infinitas, como creías, y que hay algo infinitamente más grande dispuesto a sostenerte, si tan solo lo permites. Jung decía que el ego es como un niño asustado. Quiere manejarlo absolutamente todo. Quiere sentirse importante e indispensable. Quiere creer que sin él el mundo entero se derrumba. Pero el alma sabe algo que el ego ignora, que no necesita controlar nada porque forma parte de algo mucho más grande. Jung lo llamó el self, el sí mismo verdadero, esa parte divina en ti que conoce el propósito de absolutamente todo, incluso del dolor más incomprensible. Cuando el ego finalmente se rinde ante el alma, la paz regresa como agua a su cauce. Cuando dejas de pensar que debes salvarte sola, recuerdas que ya estás siendo salvada. La ansiedad es la resistencia del ego ante esa rendición necesaria. Es el intento desesperado de tu mente de seguir cargando lo que solo el espíritu puede sostener. Por eso, mientras más intentas resolverlo todo con lógica, más te agotas, más te desgastas. La fe no es lógica racional, es confianza en lo invisible. Es cerrar los ojos y decir, no sé cómo va a resolverse esto, pero sé que todo va a estar bien. Y aunque no lo entiendas con la mente, algo profundo dentro de ti se calma, porque tu alma reconoce esa verdad, aunque tu mente aún no la comprenda. Cuando Jung hablaba de individuación, se refería a ese proceso sagrado de reconciliar las partes rotas dentro de ti, el miedo con la fe, el ego con el alma. Y confiar en Dios es la forma más elevada de esa reconciliación profunda. Es el momento en que dejas de luchar contra lo que sientes y empiezas a observarlo desde el amor, porque no puedes sanar lo que rechazas con fuerza, pero sí puedes transformar lo que abrazas con amor. Tal vez llevas años intentando controlar lo incontrolable. Has intentado planear obsesivamente cada paso, evitar preventivamente cada error posible, mantener a salvo a todos los que amas. Pero la vida no puede ser controlada, solo puede ser vivida con presencia. Y cuando por fin aceptas eso, algo dentro de ti se libera. La ansiedad se convierte en maestra y la rendición en medicina sanadora. Rendirse ante Dios no es quedarse pasiva, es actuar desde un lugar diferente, es moverte pero sin miedo paralizante, es decidir sin ansiedad consumidora, es hacer lo que está en tus manos y soltar completamente lo que no depende de ti. La ansiedad se aferra desesperadamente, la fe suelta con confianza, y cada vez que sueltas, el alma respira. Jung decía que los símbolos religiosos son expresiones del inconsciente colectivo, imágenes que nos conectan con el misterio de lo divino. En otras palabras, aquello que sientes en lo más hondo, cuando repites confío, no es solo una frase, es tu alma reconociendo su propio idioma.
Y ese reconocimiento, silencioso pero real, es donde empieza, hoy mismo, tu verdadera sanación.